Buen día, soy el arquitecto Edgar Piñeiro, docente de la Cátedra de Historia y Crítica 2, y vamos a desarrollar en esta unidad temática número 3 el eclecticismo en Europa del siglo XIX hasta la primera década del siglo XX en Europa. Para entender el eclecticismo y la urbanística del siglo XIX tenemos que partir nuevamente de lo que fue la revolución industrial y su sustento ideológico en la cuestión de la economía planteada por Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, en la cual la clave del bienestar social está en el crecimiento económico que se potencia a través de la división del trabajo y la libre competencia de todos sus actores sociales. Estos actores eran la burguesía. Si bien la burguesía existía ya de la Edad Media, o sea, la persona que vivía en la ciudad o el burgo, esta nueva burguesía, en el contexto de la revolución industrial, se vio enriquecida a través de la libre competencia en las industrias de textiles y la siderurgia, y a través de las producciones que esto generaba nuevos comercios, en nuevas inversiones, en el movimiento de plata a nivel en los bancos, y los empresarios e inversores que potenciaban todo este mecanismo. Entonces, esta nueva burguesía, llamada burguesía capitalizada, era el sostenimiento de una nueva política de economía liberal, sobre todo desarrollada por Reino Unido a través de una monarquía parlamentaria, es decir, una monarquía moderada a través de representantes de la sociedad. La visión idealista de pensadores románticos como Pugin, Ruskin, William Morris, pronto se hizo sentir en su forma más concreta en la ciudad de Londres hacia 1858, cuando es asolada, digamos, por lo que se llamó el Gran Hedor. Fueron las cloacas abiertas de las calles y del Támesis, que provocados por la falta de saneamiento desde la Edad Media hasta bien entrado el siglo XVIII. Gran parte de la materia fecal o se tiraba al Támesis o directamente a las calles. Entonces, esto no solamente generó la pestilencia en la ciudad industrializada, sino las enfermedades, las epidemias como el cólera, que llevó a tener una respuesta concreta desde el lado de la ingeniería, que fue el construir una red de alcantarillados de 450 kilómetros de colectores que drenaba no solamente el agua de lluvia, sino todas las aguas negras y grises provocadas de los baños o que salían de los baños y de los lavaderos. Ahora, esto también fue posible, esta transformación en la ciudad fue posible. Las redes cloacales como mejora de la infraestructura urbana fue posible gracias a este otro invento ya expuesto en la Exposición Universal de 1851, que fue lo que hoy conocemos como inodoro
de sello sifónico y descarga de agua. Esto permitió que uno de los lugares más sucios de la ciudad, que fue el baño, incluso toda la parte de servicio, sea incorporado dentro de la vivienda y esté también como núcleo húmedo en un departamento, como vemos en esta imagen de la época. Así como veíamos la dura crítica que desarrollaron tanto Pugin como William Morris y Raskin en sus escritos hacia la ciudad industrial, hubieron pensadores que de distintos campos trataron de abordar una nueva forma de ciudad. Estos pensadores, la mayoría de ellos filántropos, o en el caso de Robert Owen, que venía de la misma industria, era un trabajador de industrias de tela en las Islas Británicas, vieron de carne propia las injusticias que se desarrollaban en las formas nefastas de trabajo y propusieron nuevos modelos de ciudades. Estas ciudades se lo denominan dentro de la urbanística como utopías sociales. Utopía quiere decir no lugar, algo que todavía está lejos de concretarse en un horizonte lejano pero deseable, y lo deseable era mejorar las condiciones de vida en la sociedad. Para ello, Owen plantea un modelo que lo va a tratar de llevar o de realizar, digamos, en Estados Unidos, en una comunidad ya existente, una comunidad cristiana ya existente que se llamaba Harmony. Owen compra estos terrenos con la comunidad incluida, incorpora a 800 seguidores de sus ideas y reestructura la forma de vida de esta comunidad agraria. Él propone en primer lugar una división de trabajo organizada en tiempos regulares y humanos del mismo trabajo, así como la de ocio y de recreación. Los trabajadores en su nueva comunidad, o nueva Harmony, como se llamó a la aldea que él trata de reestructurar, estaba regulado por 5 horas nada más de trabajo, no solamente trabajo en las áreas agropecuarias, sino también en industrias que proponía desarrollar, y el resto del tiempo estaba dividido en áreas de descanso y áreas de recreación. También un tiempo dedicado a la instrucción tanto del chico como del adolescente, instrucción que venía desde la educación básica de aprender a leer y escribir, y también a las instrucciones del trabajo más especializado en las industrias que él proponía incorporar. En el esquema vemos una gráfica de cómo se inserta este modelo de sociedad, en la cual a la ya existente se le iba a incorporar
almacenes, depósitos, hoteles, áreas de enfermería. En esta nueva armonía social se proponía eliminar las lacras sociales como la delincuencia y el robo, ya que proponía una distribución equitativa de los recursos, del recurso económico a través del esfuerzo del trabajo. Y obviamente que esto no pudo prosperar debido a que la comunidad existente no pudo integrarse con los nuevos integrantes que Owen había incorporado. Y no solamente eso, sino que tampoco se pudieron lograr generar las fábricas e industrias y toda esta utopía de una ciudad ideal no se concretó. Desde el plano de las utopías sociales, también en Francia surge una idea de ciudad muy distinta a la de Owen, y esto pensada por Charles Fourier. Este francés proponía a modo de falange, o sea, de bloque compacto, como si fuera el hueso del cuerpo humano, de ahí su nombre, además de concebirlo no como una ciudad trazada por una cuadrícula y parcelas como la pensada por Owen, sino como una sola unidad compacta. Todo este edificio que nos muestra Fourier en el esquema era la ciudad pensada para 1600. Acuérdense que Owen lo pensó a su ciudad para 1200 habitantes. Acá las 1600 personas estaban ubicadas en cada uno de estos bloques, y cada bloque tenía funciones muy específicas en cuanto a que determinados sectores vivían, por ejemplo, hombres y mujeres solteros. En otros bloques y pisos vivían las familias ya constituidas. En esta utopía Fourier pensaba que las personas iban a tener códigos y normas distintas a la sociedad existente, en la cual todos iban a ser libres de elegir el trabajo que quisieran en cuanto a sus aptitudes, y también incluso normas de convivencia muy distintas, como la de poder divorciarse cuando quisiera y elegir libremente su pareja. Este falansterio no pudo desarrollarse o implementarse, quedó en el plano de la utopía, pero sí se lo llevó a cabo mucho tiempo después por otro filántropo, Jean-Baptiste de Godin, que hacia bien entrado el siglo XIX, hacia el 1870, crea o trata de materializar las ideas de Fourier en lo que él va a llamar el familisterio. El familisterio ocupaba una extensión de 3 kilómetros por 2,25 kilómetros, también para un total de 1200 personas. La idea de Godin era proponer una sociedad ideal libre de los problemas y las injusticias de las sociedades actuales. Entonces, estos bloques de departamentos
estaban divididos acorde a funciones muy específicas. Estaba el bloque central, que era el familisterio, donde albergaba a todas las familias, a las 1200 familias. Había áreas de guarderías para los chicos, en la cual se propiciaba la instrucción y la educación del menor a través de escuelas, también la formación cultural por medio del teatro. También se proponían en su esquema áreas de talleres y muy cercano a este complejo estaba el área industrial. Acá no se negaba a la industria como en el idealismo de Pugin o Raskin, por ejemplo, que desechaba el desarrollo de la industria por generar injusticia social. Acá se pensaba incorporar. Ya en la idea de Owen la industria estaba presente, pero regulada por un nuevo orden social, por nuevas formas de distribución de la riqueza más equitativa a través del esfuerzo de trabajo y la autosustentación, digamos, por medio de áreas de cultivo, granjas, mataderos y otros servicios que se proponía. Godin lo llevó a cabo este familisterio. Acá vemos esta construcción de 1877 en la ciudad de Giza, tal cual como él lo pensó, así se lo construyó. Vemos el bloque central del familisterio en sí, con su plaza cubierta. Bueno, el tema de la convivencia fue un problema, digamos, en cuanto a que en las ciudades de Francia ya empezaban a haber mejoras en el campo social y en el campo de infraestructura. Por tanto, este familisterio, digamos, no tuvo mucha razón de ser, digamos, en un contexto que estaba mejorando en ciertos aspectos. Hay que entender de que la economía liberal propiciada por el desarrollo del capital que el inversionista lo mueve a través de industrias y productos que generan nuevo capital en una clase burguesa muy especializada en lo que hace a industriales, banqueros, comerciantes y todo lo que eso conlleva en este aparato de economía liberal. Proponía una serie de mejoras que se iban concretando paulatinamente hacia mediados del siglo XIX y que hicieron de que no prosperaran ninguna de las utopías sociales antevistas. Incluso este modelo que fue adoptado por las Islas Británicas, en donde vemos en este mapa de Europa de mediados del siglo XIX,
fue adoptado por gran parte de los países que estaban buscando la misma vía de desarrollo inglés. Caso de Francia, ya empezaban a aparecer fábricas y redes de conexión ferroviaria. Las líneas rojas son las arterias del tren. También vemos en Berlín, en Bélgica, en forma muy incipiente en España, en el área de Barcelona, Madrid y Oviedo, pero que mostraron un nuevo y una expansión de este modelo liberal propiciado por una economía liberal y por una política de monarquía parlamentaria o moderada. Ahora, en este esquema vemos esta red de relaciones en la cual el liberalismo económico, propiciado por la burguesía capitalizada de industriales, bancarios, comerciantes y empresarios, es la que genera los capitales privados y en la que es regulado por el Estado monárquico y a la vez el Estado monárquico moderado por un parlamento en la cual la misma sociedad representada en ese parlamento es la que regula la decisión del monarca. Y en este contexto también la ciencia y la tecnología adquiere un valor agregado en cuanto a generar la expansión de las fronteras de conocimientos a distintas áreas, no solamente al área de las producciones de metales y de textiles, sino también a una serie de inventos y de mejoras en el campo de la salud y del transporte que generan movilidad social y la expansión colonial de estas monarquías en distintas partes del mundo, en donde ya las intervenciones coloniales no van a ser de tipo bélica, sino a través de búsquedas de nuevos recursos y la inversión de esos recursos en cuanto a la producción industrializada y a la generación de bienes de consumo. Por supuesto que va a requerir nuevos programas arquitectónicos y va a llevar a nuevos dilemas y debates en el campo de la arquitectura. Es así de que, como habíamos visto, nuevas inversiones y el flujo mismo de este capital generaba el espacio adecuado para este tipo de transacción. Y esto en el campo del programa arquitectónico hace de que aparezcan, por ejemplo, bancos y bolsas de comercio. Así también la movilidad de bienes de consumo, objetos que producía la revolución industrial, sobre todo en su segunda fase, también generaba otros programas que antes no existían, programas arquitectónicos materializados en grandes tiendas para la venta de estos productos. Y si estos productos, no solamente pensemos de que muchos de estos productos no eran alimentos, sino también productos culturales, como pueden ser libros, también requerían de bibliotecas. Y así en todos los campos, en el campo de la medicina, que estaba muy desarrollada por medio de medicamentos y nuevos instrumentos médicos antes inconcebibles, redituaban en programas arquitectónicos como hospitales, hospitales incluso especializados en tuberculosis, en enfermedades infecciosas de otros tipos, como ser la lepra, o hospitales psiquiátricos.
De igual manera, la movilidad de estos bienes de consumo y de las personas mismas, de un país a otro, de una ciudad a otra, generaban no solamente nuevos transportes como el tren, sino también una infraestructura y un nuevo programa que era la estación de tren. Básicamente, el mundo moderno, en cuanto a la respuesta hacia el desarrollo industrial, se da en estas ciudades y se da en el campo de propuestas concretas en cuanto a la arquitectura. Pero no obstante, como habíamos dicho, los dilemas estaban presentes. ¿En qué aspecto? Cómo ante nuevos programas materializar obras sin tener que referenciar hacia el pasado, ya que desde el Renacimiento hasta los opuestos que se instalaron, opuestos críticos hacia el barroco, como fue el neoclásico y el romanticismo, lo que hacían es ver siempre al pasado de distintos enfoques. Este dilema, si bien se resuelve en parte, fue uno de los grandes problemas para congeniar lo nuevo con que nos daba, digamos, lo nuevo que nos daba la tecnología y la ciencia, con una forma de expresión arquitectónica. Hay que entender que, como bien apunta Leland-Roth, durante 40 años lo único que se hacía era tomar distintos lenguajes de la historia, sobre todo de Grecia y Roma, para encorsetar funciones. Entonces, así, con distintas funciones, como puede ser un templete para el esparcimiento, un museo de exposiciones de escultura o una iglesia, todas con su complejidad funcional encorsetadas en formas históricas. Esto obviamente que genera un dilema en cuanto al desarrollo de la arquitectura en Europa, sobre todo si pensamos como ya desde 1760, cuando se produce la revolución industrial en el continente y aparece las reacciones ante el barroco y el rococó, que consistió en las ideas del romanticismo y el neoclásico, y estas dos nuevamente con sus opuestos, ya que una miraba hacia el medioevo en una evocación nostálgica de la historia y otra, como el neoclásico, miraba a Grecia y Roma, pero en una visión positiva del progreso, del desarrollo racional del ser humano aplicadas en rígidas normas matemáticas y formales. Ambas no hacían más que mirar a la historia, y aún más sabiendo de que muchas de estas vertientes tuvieron su expansión en otras partes del mundo. Así vemos, por ejemplo, la construcción racional del lenguaje neoclásico y la construcción casi orgánica del lenguaje romántico, de una serie de formas agregadas en base al crecimiento mismo de la casa y sus requerimientos. Aquí vemos la casa del escritor Walter Scott en Escocia, donde gran parte de sus funciones fueron agregadas en base a los requerimientos y no
y no estando encorsetadas a módulos matemáticos como puede ser la Madeleine en París. Ambas, sin embargo, miran a la historia en lenguaje formal que no está acorde a los grandes cambios que se venían viviendo en el continente. Es así, por ejemplo, que uno de los planteos dilemáticos es desarrollado por Viollet-le-Duc, un arquitecto y pensador teórico que vierte sus ideas en el romanticismo, pero él mismo se plantea esta cuestión diciendo, bueno, si algún constructor del medioevo pudiéramos hacerlo revivir y hacerlo trabajar en el siglo XIX con todos los grandes cambios y adelantos tecnológicos científicos, este constructor, se plantea Viollet-le-Duc, no usaría la piedra para construir, sino se adecuaría a las nuevas tecnologías que se estaban desarrollando en ese periodo. Por tanto, Viollet-le-Duc, por ejemplo, en su diccionario de arquitectura, nos muestra cómo, por ejemplo, intervenir en edificios góticos o hacer arquitectura con su lenguaje, con un lenguaje gótico, o sea, ya neogótico, él propicia que los arbotantes, por ejemplo, y no se harán ya de piedra, ni siquiera las columnas, ya que el material nuevo que se desarrolla en esa época ya no es esto, sino el material industrializado, que es el hierro. El hierro que a través de un tratamiento adquiere mejor resistencia. Ahora, esto, por supuesto que en el plano de las ideas se plantea las siguientes cuestiones. ¿Qué es, por ejemplo, arquitectura e ingeniería? ¿Qué sería, digamos? Arquitectura estaría planteado en las formas estéticas de generar espacios remitidos siempre a una historia, o la ingeniería está remitido al sostenimiento de estructuras para lograr mayor funcionalidad, y en ese aspecto los nuevos materiales nos están mostrando lo que es el progreso humano, y por tanto ese progreso se logra a través de las invenciones de nuevas formas de sostenimiento de edificios y estructura. Entonces, ¿a dónde está la creatividad? ¿La creatividad está en la arquitectura o en la ingeniería? La ingeniería en su invención de nuevas estructuras, y la arquitectura en hurgar en la historia siempre para retrotraer de la historia elementos de lenguajes arquitectónicos ya pasados. Entonces, esta dilemática se puede ver en toda la producción que se estaba haciendo en el siglo XIX, si llegamos hasta la construcción de la Casa Roja en 1857. El debate se centra en qué tipo de arquitectura es la que debía dar testimonio a su tiempo, el tiempo del siglo XIX. ¿Cuál sería la clásica, la medieval, la vernácula? Entonces nos plantea Peter Collin, un teórico historiador, de que evidentemente el siglo XIX, y sobre todo mediados del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, fue una época historicista, donde todos estaban abocados a la historia. Y sobre todo observa Collin de que en la filosofía también hurgaba en la historia para
a través de teorías filosóficas ya planteadas, planteadas en otros tiempos, se podría tomar lo que uno quisiera para formar un nuevo corpus teórico. Esto fue planteado justamente por un filósofo hacia 1830, Victor Cousin, un filósofo francés, en la cual decidió generar un pensamiento filosófico tomando, para la construcción de ese pensamiento, tomando ideas ya de otros pensadores de otros tiempos, en la cual podía, si se quiere, conformar un nuevo corpus de formas de pensar de otros tiempos. Esto mismo, o esta misma forma de operar, en el sentido de tomar elementos ya pensados o realizados en otra época, fue desarrollado por un arquitecto, en arquitecto inglés Thomas Hobbes, justamente en el mismo periodo de este pensador francés, en la cual, en su libro de cursos de arquitectura, él decía: nadie parece haber tenido aún la idea de recoger de cada uno de los estilos arquitectónicos del pasado lo útil, lo ornamental, lo de buen gusto, y reunirlos en una nueva forma y disposición arquitectónica. Entonces, este escritor propiciaba o alentaba a todo arquitecto a hurgar en la historia distintas formas, distintos lenguajes para unirlo en una nueva construcción arquitectónica. Ahí donde entramos en que justamente en el tema que nos compete, en el eclecticismo. El eclecticismo fue la respuesta a estos dilemas. ¿En qué sentido? El eclecticismo, como plantea Peter Collins, viene de la palabra eclécticos, que quiere decir elegir, escoger. ¿Qué es lo que se elige o escoge? Formas arquitectónicas de otros tiempos, lenguajes de otros tiempos, lenguaje arquitectónico, lo tomo para componer una nueva forma. La arquitectura ecléctica, entonces, va a estar dado por una serie de simbolismos y formas que ya están presentes, que ya estuvieron presentes en otros momentos históricos. Peter Collins plantea esto desde una anécdota que justamente retoma en la vida de este arquitecto, que fue Gilbert Scott, hacia 1857. Gilbert Scott, de formación romántica, por sus ideas, por su adopción a las formas góticas, siguiendo un poco la herencia de Pugin, se presenta a un concurso de un edificio, en la cual en el jurado, uno de los jurados que rechaza su propuesta arquitectónica, fue Charles Berry. Charles Berry, de formación no clásica, rechaza el proyecto de Gilbert Scott. Gilbert Scott decide accionar al Parlamento para quejándose, para decir: bueno, esto no puede ser así, mi obra es de formas góticas, y el gótico es lo que más representa
al ideal británico. Obviamente que Barry y otros del jurado deciden dar el premio a Gilbert Scott, aceptar el proyecto, pero con la exigencia de que deje de lado todas esas formas goticistas que lo único que hace es encarecer el proyecto y adoptar otros tipos de lenguaje que sean incluso más alegres y baratos a la hora de concretar la obra. Es así donde Gilbert Scott decide eliminar todo goticismo y adoptar, hurgar en la historia de la arquitectura y ver qué es lo que puede, qué lenguaje arquitectónico puede abaratar y ser más alegre a su proyecto. Es así que se construye el edificio con unas formas tomadas del Renacimiento italiano, con algunos elementos también del clasicismo francés, y donde podemos ver distintos elementos que obviamente Gilbert Scott lo tomó de Palladio, de San Pedro, de obras francesas e inglesas del periodo del Renacimiento o finales del Renacimiento. Obviamente que esta forma de elegir elementos arquitectónicos para componer algo nuevo también se ve reflejado no solamente en su fachada, sino en su interior. Y acá vemos uno de los grandes dilemas no resueltos por el eclecticismo. Si bien esta idea de plantear la arquitectura como una serie de componentes elegidos de la misma historia, había elementos donde no podía ser resuelto a través de la historia, ya que en esta época de desarrollo industrial no se podía adoptar tecnologías de épocas históricas ya pasadas, había que resolverlo con tecnologías nuevas. En este caso, toda la estructura de este edificio de Gilbert Scott nos plantea, su estructura central es un andamiaje de hierros industrializados que son incluso en su forma, si volvemos a ver desde afuera, esta estructura no se lo ve, es tapada por las formas históricas, incluso desde adentro no se puede tapar esta cuestión dilemática y se lo deja a la vista como un patio cubierto por un techo vidriado. Según Peter Collins, el eclecticismo en las islas británicas estaba dado por tomar elementos de la arquitectura estilo Tudor, como se llamaba a esa arquitectura que se desarrolló desde el reinado de Enrique VIII hasta la reina Isabel I, que abarca los siglos XV, XVI y XVII. Acá vemos una imagen de lo que es el estilo Tudor. Y también la arquitectura que se dio durante el siglo XVIII en el periodo de la reina Ana, que también nos muestra ya formas más derivadas o más tendientes a un renacimiento muy tardío en las Islas Británicas. Ahora, cuestión de elegir formas arquitectónicas de otros tiempos también están presentes, no solamente en arquitectos como Gilbert Scott, sino en Philip Webb. Philip Webb, que fue uno de los estuvo, digamos, dentro del movimiento Art and Craft de inspiración romántica, con el tiempo deja de lado todas formas
inspiradas en el romanticismo medievalista, para abocarse a una serie de arquitecturas tomadas de la historia, sobre todo de los estilos de la Reinana, del periodo Reinana o estilo Reinana, o del estilo Tudor. El mismo Gilbert Scott vuelve a construir, digamos, formas arquitectónicas, por ejemplo, la gran estación y hotel de St. Pancras en Inglaterra, hacia 1863, si bien nos plantea ya una definida forma gótica, no deja de ser un eclecticismo, ya que toma elementos de distintos periodos del medioevo para componer la gran estación, una estación hotel, digamos, que tiene, desde una vista aérea podemos ver que tiene una forma de J. Esta gran pantalla del hotel con su torre que nos indica el horario, sobre todo para tener en cuenta los horarios de la MI que se necesita para tomar el tren, digamos, o llegar a horario a determinadas en las paradas. Toda esta gran fachada historicista, goticista, lo que hace es tapar la gran, digamos, novedad del momento, que fue esa mega estructura metálica, fruto de la revolución industrial, del segundo periodo de la revolución industrial, que permitía cubrir enormes lugares, pero que imagínense que lo que estamos viendo son una estación de 71,3 metros de ancho por 230 metros de largo y 30 metros de alto. Esto no lo vemos desde afuera, ya que se interpone ese goticismo ecléctico de adopción de distintos lenguajes del medioevo inglés, tapando realmente lo que ese dilema no resuelto, cómo resolver algo nuevo sin remitirse a la historia. Bueno, acá se resuelve obviamente con estas grandes vigas reticuladas que conforman la gran estación de tren, pero no adquiere un lenguaje propio, ya que el lenguaje desde afuera es tapado por esa pantalla historicista. De igual manera, otro arquitecto que se desarrolla en este periodo de dilemas arquitectónicos, a ver en dónde, qué es la arquitectura, ¿es realmente una invención o una creación? Si es una creación, lo único que estoy haciendo es tomar elementos de la historia, y si es algo inventado como algo nuevo, eso está dado por una estructura que no puede ser vista, ya que no tiene un lenguaje propio y no tiene elementos que dignifiquen espacialmente, y por tanto debe ser tapada visualmente. Acá vamos a ver el ejemplo de Labrousse, un arquitecto que estudia en Roma formas arquitectónicas de otros tiempos, sobre todo de la herencia grecolatina. Cuando va a trabajar a Francia, nuevamente después de sus 5 años de perfeccionamiento en Roma, hace la biblioteca de Santa Genoveva del año 1843, en donde tal vez por una cuestión simbólica de decir, bueno, en Italia nace el revivir de
lo grecolatino, el revivir el renacimiento cultural y del conocimiento, toma como elemento simbólico, elige como elemento simbólico desde su lenguaje formal, formas del Renacimiento. Entonces, la Gran Biblioteca nos plantea un lenguaje renacentista, digamos, en este prisma rectangular, ritmado por una serie de columnatas y arcos de medio punto perfectamente regulados remitiéndonos a formas renacentistas, pero que en su interior nos resuelve, digamos, funcionalmente con los requerimientos y necesidades de una biblioteca de su tiempo, en la cual tenemos, en esa suerte de tripartición de su fachada, tenemos en su sucesiva planta los distintos niveles y funciones que requieren una biblioteca. Un subsuelo, por ejemplo, donde está toda la instalación de calefacción y de iluminación, sobre todo de gas, digamos. En sus siguientes plantas, la sala de lectura, y en una doble altura y a través de balcones que rodean ese gran salón de sala de lectura, toda la serie de estanterías para albergar los cientos de libros de estas bibliotecas. Ahora, espacialmente, esto es lo que vemos, la gran sala de lectura, con la iluminación necesaria para iluminación diurna, digamos, a través de grandes ventanales, de esa arquería de medio punto, toda la serie de iluminación a gas para mejorar la iluminación interior y sobre todo para iluminación nocturna. Y en los balconeos vemos, por ejemplo, de su espacio central, toda la serie de estanterías de servicio a ese espacio de sala de lectura. Ahora, nuevamente, su lenguaje formal externo nos tapa una suerte de techo resuelto en arcos de medio punto, pero con unas grandes dimensiones imposibles de que esto pudo haber sido realizado, digamos, en el Renacimiento. No se te contaba con esa tecnología, sino está mostrando la tecnología de su momento, tecnología del hierro industrializado, calculado por un ingeniero para evitar todo tipo de colapso de su estructura. Obviamente que la forma ingenieril imita en esas arquerías de medio punto el lenguaje del arco muy usado en el Renacimiento, el arco de medio punto muy usado en el Renacimiento italiano. Incluso estos arcos de medio punto tiene en su tratamiento de superficie una serie de ornamentos que nos remite también a esos elementos historicistas. Entonces, si bien en algunos casos se lo tapaba como el caso de la biblioteca de San Pancracio, se tapa directamente porque se lo ve como algo feo, algo que no puede verse, entonces se lo tapa, toda la estación es tapada por el hotel, por la fachada goticista. Acá, si bien no se lo tapa, porque evidentemente el espacio central
el espacio central predomina esta estructura, se lo decora, se lo deja a la vista, pero decorando, como una forma decorada. Ahora, Francia fue hacia 1800, hacia mediados del siglo XIX, fue el centro de grandes cambios. Habíamos visto cómo ya en la Revolución Francesa, uno de los primeros cambios fue la deposición o la abdicación de la monarquía, la destrucción del sistema monárquico a través de un modelo político de república que no pudo llegar a concretarse ante la inestabilidad política. Francia puso fin al caos sociopolítico del momento con la aparición de Napoleón, quien a comienzos, ya para 1801, ya se proclama emperador y inicia su gesta de dominio del continente europeo. Con esto, y sobre todo con la caída del Imperio Napoleónico hacia 1814, Francia entra en una suerte de deriva política en la cual no encuentra un modelo adecuado a su desarrollo, ya que no se quería volver al modelo napoleónico. No había un dilema entre si seguir con la monarquía. De hecho, se aparecieron monarcas que restablecieron una monarquía moderada y parlamentaria. Esto tuvieron una inestabilidad que fue sostenida hacia 1848, cuando ante el rey francés Luis Felipe I se levanta la burguesía y sobre todo la clase obrera de esta Francia que quería industrializarse en torno a un modelo tomado de Inglaterra. Bueno, este levantamiento pone fin con el reinado de Felipe I, se proclama una segunda república francesa. La primera había sido después de la Revolución Francesa y antes de la subida de Napoleón I. Bueno, acá hacia 1848 se proclama la segunda república al mando de un heredero de Napoleón, que fue Luis Napoleón Bonaparte. Este sobrino de Napoleón justamente toma el mando de la República, el mando político de la República, pero él mismo, hacia 1841, inicia un golpe de Estado, tira por la borda los ideales de la República, y Luis Napoleón, se proclama emperador del gobierno francés, llamándose Napoleón III. Su periodo de gobierno fue entre 1852 y 1870. Ahora, ¿cuál fue el cambio y por qué lo vemos como algo relevante en la urbanística? Bueno, es Napoleón III quien decide continuar con la industrialización de Francia y no tomar el dominio como hizo su pariente lejano Napoleón I, un dominio
de conquistas militares en el continente europeo, sino era justamente industrializar y que la conquista sea en el plano de la tecnología y el desarrollo tecnológico de Francia. Para ello, su primer campo de batalla era convertir a París en una ciudad moderna, y lo iba a lograr con la participación en su política de Georges Eugène Haussmann, que fue prefecto o intendente del Sena en 1853 y que a través de su intendencia permite la transformación total de este París todavía con formas medievales. Entonces, una de las propuestas era no solamente sanear la ciudad medieval plagada de callejuelas, sin red cloacal, sino también evitar de que haya nuevas revueltas en unas callejuelas y en las revueltas de obreros. Todo revolucionario de revueltas podría esconderse. Entonces, eliminando esas callejuelas y convirtiendo en lugares más espaciados, permitía posibles de levantamientos futuros de células revolucionarias. Ahora, como dije, la idea era cambiar la imagen. Para ello había que tirar abajo gran parte de la ciudad medieval. Acá vemos la traza del centro de la ciudad, rodeada por la antigua muralla y atravesada por el río Sena. Bueno, imágenes de esa ciudad medieval plagada de callejuelas, espacios muy hacinados y pináculos de las formas medievales. Entonces, una de las intervenciones del barón de Haussmann es crear una ley de expropiación para tirar abajo toda la pared, todas las barreras medievales, digamos, que evitaban sus formas, su nueva traza moderna de avenidas. Y acá vemos imágenes de esa demolición de antiguas construcciones. Acá vemos una de las murallas también que quedaban de épocas antiguas, que también fueron demolidas, y así liberar a esta ciudad ya trazadas por grandes avenidas y bulevares que atravesaban puntos focales de la ciudad o de importancia para el barón Haussmann, que podrían ser edificios que fueron creados para la ocasión, como el caso de la Ópera de París, o otros que ya venían desde la época de Napoleón, que eran formas simbólicas muy importantes, como como la Plaza de la Estrella, por ejemplo, o la Plaza de la Concordia. Eran formas urbanas existentes, revalorizadas a nivel de gracias a estas nuevas trazas que cruzaban la ciudad medieval, y para ello tuvieron que demolerse cientos de manzanas. Acá vemos en el plano no solamente las trazas de avenidas, sino también las distintas áreas verdes, extensos parques que rodeaban la ciudad, y sobre todo lo saneaban en cuestión a esta necesidad de higienista, digamos, de evitar epidemias de tuberculosis y otras enfermedades respiratorias provocadas por la industrialización
del mismo París, los distintos bosques o parques periurbanos, como el bosque de Bolonia, los bosques de Vicence, los campos elíseos, que son toda esa serie de masa arbórea que acompaña la avenida, daban o transformaron directamente la imagen de esa antigua ciudad. Incluso de estos árboles fueron traídos en su tamaño, no se lo trajeron de un determinado tamaño, sino ya los trajeron con el tamaño que se muestran en las imágenes. Estos árboles de 10 metros, pues bien, tenían 10 metros y así se los trajeron y se los plantaron. Bueno, acá vemos dos imágenes, el Boulevard de los Italianos, el Boulevard de Sebastopol. Y en este otro boulevard que muestra en la imagen de arriba la traza del boulevard, cómo se superpone a todo el barrio medieval que fue demolido para generar esta vía de conexión. Vemos cómo hacia dónde direcciona sus visuales al gran edificio de la ópera, que fue construido junto con en el mismo momento en que fue intervenido con esta propuesta urbana, un nuevo espacio de esparcimiento y recreación cultural en esta París formada por la intervención. No solamente intervención desde la superficie, que podemos ver en sus edificaciones de edificios de distintas plantas, donde la planta baja generalmente destinada a comercios y lugares de venta, los siguientes pisos para espacios que eran rentados, que eran como departamentos, digamos, para familias. En la parte más alta, por lo general la parte donde era mucho más barato el alquiler, generalmente eran las clases, por lo general vivían los sirvientes que atendían a las clases más pudientes que estaban en los pisos intermedios. Nos muestra justamente en su lenguaje arquitectónico esta idea ecléctica, tomar elementos de la historia para componer la fachada de estos edificios que se construyeron durante la puesta en marcha del Plan Haussmann, y después toda la infraestructura interna de saneamiento, a igual que o tomándola ya lo que había hecho Londres, en la cual se plantean toda la suerte de caños para el drenaje de las aguas de lluvia y todo el sistema cloacal que venían de los baños ya instalados dentro de estos edificios. Acuérdense que durante la Edad Media y bien entrado el siglo XVIII, gran parte de la materia fecal que se producía en los antiguos barrios medievales se tiraba directamente a la calle. Bueno, imágenes que nos muestra la nueva vida en la ciudad,
en este plan, la vida urbana, con toda su dinámica de espacios para transitar, para recrearse, para comprar bienes de consumo producidos por la industria. Una ciudad que no muere durante la noche, ya que la iluminación a gas nocturna permite la misma vida urbana diurna, también nocturna. Y acá es donde descolla, digamos, una de las arquitecturas más importantes dentro del lenguaje ecléctico. De las manos justamente de Charles Garnier. Charles Garnier, que fue un discípulo de Viollet-le-Duc, si bien Viollet-le-Duc de formación romántica propició el desarrollo y de la arquitectura neogótica, intervino incluso en la reconstrucción o en la refacción de edificios góticos importantes como Notre Dame. Garnier, en su ya filosofía ecléctica, no adopta el gótico, sino adopta un lenguaje arquitectónico que lo toma de la historia, lo toma del momento de mayor esplendor de Francia, que fue de la monarquía absoluta. Entonces, como lenguaje arquitectónico, toma el barroco. Es su propuesta para la construcción de la ópera, que se empezó en 1861, se terminó en 1875. Son 11.000 metros cuadrados, con una capacidad de 2.200 espectadores y un escenario, digamos, para 450 artistas. Estas fotos de la época de Hauptmann nos muestra a la ópera en pleno nodo circulatorio de esa importante avenida de la ópera, donde converge la sociedad parisina en ese punto focal en donde nos muestra el esplendor de su lenguaje tomado de barroco. Vemos cómo en esta ya imagen contemporánea en colores vemos toda la ornamentación en dorado, en materiales ornamentales, en toda esta suerte de columnatas y ornamentaciones, como es tomado por Garnier de la arquitectura barroca, sobre todo la de Versalles, que fue el esplendor, digamos, de esa monarquía, y que Garnier lo toma como elemento simbólico para demostrar el poderío del imperio napoleónico de Napoleón III, sobre todo de esta figura política. Ahora, obviamente que toda su estructura funcional, digamos, y su lógica funcional no solamente respondía a los requerimientos necesarios de un teatro, en la cual se necesita un lugar de ingreso, espacios de circulación hacia los distintos sectores, que es el escenario, los lugares para los artistas, para todos los espacios de servicio que requiere un teatro, pero en una escala inmensa, digamos. Estamos viendo un espacio, si se fijan las medidas, de 101 metros por 172 metros, en donde
todo esto, esta lógica necesaria para el teatro, también responde a cuestiones de la sociedad imperante del momento, ya que la masa de población que asiste a la ópera no es la misma de hace 200, 300 años antes, digamos. La masa se duplica, mucha gente gusta del teatro, no solamente para ver una buena obra teatral o escuchar música sinfónica o una ópera, sino también a demostrar su ascenso social, digamos, demostrarse ante la sociedad y su ascenso en esa sociedad, muchos de ellos clases burguesas que se fueron enriqueciendo por los comercios o por inversiones y que adquieren un nuevo posicionamiento. Esa nueva clase es la que se tiene que mostrar, y qué mejor que mostrarse que en los halls, en lo que se llama, por ejemplo, el vestíbulo o la foyer, digamos. Este gran vestíbulo de 48 metros de largo permitía crear el espacio propicio para esa clase social burguesa. Y así todos los otros lugares que se crearon en torno al auditorio. Si se fijan, el auditorio donde que sería el alma del teatro, toda la superficie de circulación como foyer de fumadores, restaurantes, la galería de los carteles, la gran escalera que nos permite subir a los siguientes niveles, todo está pensado para que la nueva clase social permita su poderío. En este corte vemos la gran escalas inmensas de este edificio, logrado por una tecnología de la revolución industrial, que es ya el hierro pudelado, que el hierro pudelado era un hierro que más depurado, con mayor resistencia gracias a la eliminación de escoria y del carbono que permitía su fragilidad, bueno, regulando el carbono provocado por la combustión del mismo carbón al hierro, a la fragua del hierro, permitía un hierro más resistente. Bueno, toda esta estructura estaba lograda con esta tecnología. No solamente la estructura, fíjense, de los 18 metros de alto para sostener el techo de vestíbulo, sino el sector de la gran escalera, que también que de mucha más altura que el vestíbulo, con toda una suerte de estructura metálica para sostener eso, y luego el auditorio de 52 metros de alto, y el escenario de 56 metros, todo resuelto con esta tecnología. Imágenes que nos remite a la ornamentación del barroco francés, y obviamente que esto ya no recibía nombre barroco, sino neobarroco, sería su definición, ya que toma elementos del lenguaje, de ese lenguaje, las avenidas que circunvalan la ópera, con el tratamiento de su fachada, de curvas y contracurvas, ornamentos y riquezas en los materiales, que permite también esa asimilación
y evocación al barroco. La gran escalera, que simboliza no solamente el espacio de concurrencia de la clase, de la nueva clase burguesa que se iba enriqueciendo, sino también en este espacio convivía no solamente el burgués, sino la clase dirigente y el mismo Napoleón III, que venía a escuchar obras de ópera. Fíjense la primacía de este espacio, que podemos visualizar en esta foto de época, donde la gran escalera nos muestra no solamente a la clase burguesa, sino también la convivencia de los actores, obviamente que después de finalización de alguna puesta en escena. También el sector del hall, digamos, y los distintas áreas, como los lugares donde se podían sacar la entrada o otros accesos que tenía este gran edificio. El vestíbulo, en su espacialidad monumental y por su profusa decoración y uso de elementos reflejantes, nos remite a Versalles y a formas y a espacios arquitectónicos del barroco francés. El auditorio, con su gran cúpula, también profusamente decorado, donde la confusión de elementos, en donde es muy difícil determinar qué es lo arquitectónico y qué es lo escultórico y qué es la pintura, toda unida en esa suerte de arte total concebida por el barroco y retomada en este neobarroco. No solamente la nueva clase social que asistía al auditorio, que podía contener 2.200 espectadores, no solamente estaban presentes para ver obras de teatro, sino para en los balcones verse a ellos mismos a través de los catalejos que tenían para observar no solamente la obra teatral, sino al que estaba enfrente. Bueno, las propuestas urbanas en esta escala fueron también desarrollados por otros países y ciudades que estaban en pleno crecimiento urbano provocado por esta revolución industrial. España es uno de estos casos y Cerdá fue uno de los urbanistas que plantearon el crecimiento de lo que fue Barcelona, que estaba creciendo así. El centro histórico que vemos ahí, centro medieval histórico de Barcelona, empezó a ensancharse por las industrias, y en este fenómeno de crecimiento Cerdá lo que hace es plantear una trama de ensanchamiento
una regulación de manzanas atravesadas por calles y avenidas, y estas manzanas tenían la particularidad en su plan de tener, de considerar cuestiones de orientación en cuanto a que las manzanas ofrecían ya edificios construidos con un estudio de orientación para el asoleamiento de los espacios, y si se fijan en la maqueta electrónica, la edificación que rodea la manzana tiene en su interior un pulmón de manzana que permite, como una suerte de plaza interna. Si unimos 4 manzanas, los 4 vértices del cuadrado permite en su centro el desarrollo de áreas verdes de recorrido, de asoleamiento y esparcimiento necesario para evitar justamente la aglomeración, la tuburización y la falta de luz que propiciaba las enfermedades como la tuberculosis. Entonces, tenemos incluso que en el Plan Cerdá se regulan las alturas. Las construcciones no tenían que tener más de 16 metros. Vemos las ochavas que tenían estas manzanas para permitir mayor visibilidad. Estamos hablando hacia 1860, no solamente ya la convivencia del carruaje, sino también ya la aparición de los primeros automóviles, aunque muy incipiente, era ya una realidad que nos traía la segunda fase de la revolución industrial. También en este ensanchamiento del Plan Cerdá permitía la incorporación no solamente de estas plazas internas con su esparcimiento, donde muestra la imagen, sino las manzanas ya estaban rodeadas por una vegetación pensada para este tipo de emplazamiento, teniendo en cuenta que la vegetación tenía que estar en función de la edificación, de la altura, de la separación del árbol con respecto a la edificación, y también con toda la infraestructura interna de estos ensanchamientos, que era toda la red de drenaje de lluvia, y las aguas, el recibimiento de las aguas grises y negras del sistema cloacal. Ahí vemos el estudio de arborizaciones de las calles y bulevares en relación a la edificación, al alto de la edificación, y en cuanto también a los sistemas de drenaje internos para el saneamiento de las manzanas. Se llevó a cabo este plan, pero obviamente acá lo vemos en la imagen, y vemos los pulmones de manzana, pero ya con el tiempo la manzana misma fue cerrando estos pulmones, porque obviamente no se respetaron las mismas normativas que había planteado Cerdá para el futuro crecimiento de este ensanche. Permitía
el desarrollo de no solamente unidades habitacionales en torno a esa traza, sino toda una serie de espacios verdes y arborización que no se concretó, no se terminó de concretar, digamos, hacia 1894 solamente se pudo avanzar en unos fragmentos de esta ciudad lineal. Otro modelo de intervención urbana fue el anillo, el llamado anillo de Viena, o el Ring de Viena. También Viena estaba atravesando todos los problemas de las ciudades industrializadas, y hacia 1860 se decide intervenir en la ciudad medieval, a igual que el plan de Haussmann. Alrededor de Viena se empieza a demoler grandes áreas de la antigua traza medieval para crear justamente una serie de edificios públicos y privados para la alta burguesía adinerada, y también a través de avenidas y bulevares unir todos los edificios de poder simbólico y cultural que tenía la ciudad de Viena. Obviamente que estas propuestas de tanto Plan Haussmann como las intervenciones en España y en Viena tenían, o mejor dicho, tenían un punto en común: mejorar, digamos, y mejorar las condiciones de habitabilidad, posicionar a la clase burguesa adinerada y permitir una serie de intervenciones, no solamente de mejoras urbanas, de convivencia urbana, sino también de edificios simbólicos al poder dominante. Obviamente que esto también era una forma de oposición a las utopías sociales que antes habíamos mencionado con Godin, Fourier y Owen, que pensaban modelos alternativos pero que no podían concretarse porque las condiciones de producción económicas y políticas eran contrarias a un pensamiento todavía cimentado en una utopía muy lejana. Estas intervenciones planteaban trabajar con las condiciones políticos sociales dominantes, no cambiar nada en el plano político social, pero sí en las infraestructuras urbanas y sus formas simbólicas. Hay que entender de que esta sociedad o estas sociedades europeas que crecieron en torno a la industria y en torno a modelos políticos tomados del modelo inglés, de las monarquías parlamentarias moderadas e industrializadas, y enriquecida a través de la adopción de una economía liberal, permitía el desarrollo y la expansión del conocimiento en todo tipo de inventos que plagaron este siglo XIX, desde la invención el mejoramiento del hierro a través de los altos hornos, hasta llegar a un hierro mucho más resistente y depurado que fue el acero, que permitió construcciones mucho más resistentes y cubrir grandes luces, gracias a estas industrias de la siderurgia, que funcionaban también
por la hulla y el coque, que eran los combustibles de esta revolución hasta la llegada del petróleo hacia 1900, permitió desde 1830 inventos inimaginables en el siglo XVIII, desde las primeras latas de conservas, hasta la comunicación por telégrafo en 1837, la cámara fotográfica en el 39, los baños instalados con las instalaciones modernas de ahora, que fue hacia 1840, las máquinas de escribir, los relojes, bicicletas, los incipientes automóviles de 1875, el teléfono en el 76, hasta las botellas de gaseosa y el cinematógrafo hacia 1900, que transformó la sociedad en nuevas formas de representaciones espaciales. En una gran estación de tren, en este dibujo de 1874, vemos no solamente a las personas que van a tomar el tren, sino toda esa suerte de contaminación de cartelería, de cuántos productos podía ofrecer la revolución industrial. Permitió también la incorporación de otros programas arquitectónicos, como los grandes comercios, como la galería, en este caso la galería comercial Vittorio Emanuele en Turín, del año 1878. Italia entró muy tarde a esta revolución industrial, recién logró unificarse como Estado hacia mediados y finales del siglo XIX, y lo que vemos también en esta gran galería que corta con circulaciones internas la manzana, nos muestra justamente su lenguaje ecléctico, arquitectónico, de adopción de formas grecolatinas, en esa suerte de entrada, como si fuera como de arco de triunfo, hasta sus calles internas, donde vemos todos los negocios y dobles alturas de estos negocios que a través de estas bóvedas de cañón corrido vidriadas permiten la iluminación. Lo que hace es reafirmar ese lenguaje historicista de adopción que caracterizaba al eclecticismo, y incluso la misma estructura ingenieril que permite el sostenimiento de esto, lo único que hacía es reforzar más ese lenguaje clásico con esta suerte de arcos de punto. También vemos en un eclecticismo tardío y en un programa arquitectónico muy propio de este periodo de la revolución industrial, que fueron los bancos y las bolsas de comercio. En Ámsterdam, por ejemplo, Petrus Berlage hacia 1896 desarrolla esta propuesta arquitectónica que en pleno centro histórico de Ámsterdam, minadas por arquitectura de periodo medieval sobre todo, instala un edificio en donde toma de la historia medieval lo propio de lo que a él le sirve para remitirnos como lenguaje, y es el románico. Sus masas, su forma maciza, digamos, y pétrea, nos remite también a la solidez que debía
mostrar simbólicamente el banco ante la sociedad, sobre todo burguesa capitalizada, en donde en esta bolsa de comercio se hacían transacciones para el desarrollo de Ámsterdam. Acá vemos a esta forma arquitectónica desde el aire, digamos, desde arriba, cómo se integra a esa ciudad histórica, porque de ahí toma su lenguaje y se integra, mostrándonos el desarrollo, digamos, arquitectónico gracias a una estructura metálica importante que permite cubrir las grandes luces de la bolsa. Tiene, si se dan cuenta, vemos que el edificio tiene varios cuerpos y lo que marco en rojo son los distintos ingresos a esos cuerpos. Estos ingresos como hall de distribución permiten desde afuera tener las formas de torres, como si fueran torres del Medioevo. Y su gran salón, sobre todo en la bolsa mercantil vemos, su gran salón cubierto por estas grandes luces, grandes estructuras metálicas, lo que hace es reforzar el lenguaje historicista románico en su austeridad ornamental, el tratamiento de la piedra, y esta gran sala a la suerte de plaza medieval, porque no deja de ser en el sentido funcional un lugar de mercancía y mercadeo, en este caso la bolsa y el flujo de dinero. Esta plaza, si se quiere, cubierta por este vidrio, lo que hace es permitir el ingreso de la gran importante o crecida población de burgueses enriquecidos por las transacciones comerciales en una nueva sociedad que según Leland Roth y Peter Collins, dos autores que han estudiado este periodo, lo único que hacía era tomar de la historia y tomar, como en el caso, por ejemplo, tomar la idea de Ruskin en el desarrollo de la superficie. O sea, Ruskin propiciaba de que el ornamento era el símbolo para remitirnos al trabajo artesanal en una idea muy romántica. Bueno, en el eclecticismo se toma esto, pero despojado del sentimiento romántico, ya que se toma el símbolo no para remitirnos a una Edad Media ni a una idealización de una sociedad medieval, sino mostrar el símbolo de la ornamentación, porque es el que nos permite denotar un ascenso social y encontrar en los símbolos de la historia nuestra identificación como sociedad. En el caso de Viollet-le-Duc, el desarrollo de nuevas tecnologías, lo único que hacía era incorporar, o en su propuesta es incorporar nuevas tecnologías, pero revestirlas de historia. Entonces, si una tecnología del hierro, que puede ser una columna de hierro de acero más resistente,
con una suerte de arcos, bueno, era lo que iba a reemplazar al arbotante, pero eso estaba revestido de historia medieval, digamos, y así cualquier tecnología que se incorporan para cubrir grandes luces. Como habíamos visto, muchas de estas tecnologías se remitían a formas creadas, como el caso de los arcos de medio punto. Entonces, el ornamento y su simbología era lo que permitía al burgués capitalizado denotar su ascenso y hasta dónde llegó en su ascenso social. Cuando más ornamentación historicista tenía una vivienda de un burgués, o más ornamentación historicista tenía un edificio público, más demostraba el poderío y el ascenso de tal o cual sociedad. Ahora, esto creaba una suerte de dilema también, no resuelto. Si bien el modelo liberal y progresista permitió el desarrollo y difusión en Europa de este modelo productivo, en cuanto al lenguaje arquitectónico se veía que todo nuevo programa arquitectónico podía revestirse de historicismo elegido de cuanto uno quisiera de la historia, en base a la historia de cada país. Ámsterdam, con su historia medieval, podían tomarse de cualquier momento de la historia medieval, o el caso de Francia o Italia, tomar de la historia siempre para revestir una tecnología que no podía mostrarse. ¿Por qué? Porque la tecnología del acero para cubrir esas grandes luces no tenía todavía un lenguaje definido, entonces había que revestirlo de historia, de monumentalidad, es decir, de clasicismo. Y así en este planteo podemos visualizar en este cuadro cómo esta filosofía ecléctica tenía distintas soluciones en el carácter lingüístico en base a distintos países. Arquitectos ingleses que se veían mejor representados en el estilo Tudor, Reina Ana, incluso haciendo un revival en cuestiones de adoptar del gótico o del victoriano, en el caso de Gilbert Scott, que adopta en San Pancras un edificio, reviste una estación de tren y un hotel de catedral gótica como elemento simbólico ya despojado de toda idea romántica. O el caso de los arquitectos franceses, adoptando o el barroco o el renacimiento, sobre todo el neobarroco del Segundo Imperio que habíamos visto en la ópera y en muchos edificios particulares. Arquitectos italianos que toman del italiano o del bizantino. Entonces esto va a llevar a un renacimiento o un neobizantino. Y de los Países Bajos, bueno, que se ven más a gusto tomar de distintos periodos de la Edad Media o del románico, que lleva a un neorrománico. Entonces, el eclecticismo, si bien reviste a la arquitectura de una estética historicista, la pregunta es dónde está la creatividad y todo la invención ingenieril para sostener estos edificios, para que sean mucho más funcionales y que permite mostrar el progreso social, digamos, y económico de esta Europa industrializada, queda tapada por el historicismo. Entonces, se pensaba que la invención era solo para la ingeniería civil, solamente se inventa para sostener estructuras, nuevas formas
no arquitecturas, digamos. La arquitectura estaba para ser copiada de la historia, y hacia 1890 se agudiza esa tensión entre tecnología y estética. No había una estética para las nuevas tecnologías que se imponían, no había una estética para el acero, no había una estética para el acero y el vidrio, porque solamente o se lo tapaba o se lo revestía de historicismo. Entonces, la interrogación era esa, creación e invención en una búsqueda de expresión de una arquitectura que dé testimonio de su tiempo, todavía no estaba resuelta. Para Peter Collins, este dilema estaba centrado justamente en que la arquitectura y la sociedad marchaba hacia un futuro, pero en la confusión de elementos usados en tiempos anteriores. Se consideraba justamente el estudio de la historia como guía del futuro, pero el futuro, el resultado final de ese futuro iba a ser y se iba a materializar en edificios copiados del pasado. Entonces la arquitectura pedía un vocabulario de detalles que fuera clasificable cuando sus fragmentos fueran desenterrados en fecha futura. Se pensaba de que, bueno, si en un futuro este edificio ya va a perder su carácter, ya va a perder su carácter social. El edificio va a dejar en el futuro, tal vez edificios queden sin uso, pero yo puedo en un futuro identificar ese edificio por su historia. Pero si su historia es copiada de otros momentos históricos, ¿cómo podré identificarlo? Entonces, de todos estos modelos historicistas, ¿qué se podría valorar en un futuro si todos fueron copiados? Entonces, el interrogante no resuelto es qué tipo de arquitectura adoptarse, ya que si tomamos el pensamiento de Leland Ross desde que empezó los procesos de revolución industrial hasta la fecha, hasta 1880, 1870 o 90, lo que quisieran copiar elementos de la historia. Y acá es donde se abre en esta línea de tiempo ese interrogante del eclecticismo. Parece ser que fue ya el momento de saturación de ese excesivo historicismo. Si tomamos incluso elementos del neoclásico, del romanticismo y mucho más atrás, de elementos del barroco y del renacimiento, no hace más que revivir formas históricas. Llegamos hasta 1850 con creaciones ingenieriles arquitectónicas como el Palacio de Cristal, pero también, a pesar de su innovación ingenieril, ese palacio está revestido de formas históricas. Entonces, este interrogante marca justamente el fin de una etapa en la arquitectura occidental y el comienzo de una nueva etapa que se va a vislumbrar con otras concepciones arquitectónicas hacia el 1890, 1900.